Que se ubiquen en sus lugares. Daremos comienzo a la última conferencia de estas 25ª Jornadas de la Magistratura Argentina. Esta conferencia abordará el tema Impacto de las neurociencias y la inteligencia artificial en la toma de decisiones judiciales. Modera el doctor Rodolfo Ariza Clerici, la relatora es la doctora María Clara Bertotti Baleirón. Doctor. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de estas jornadas científicas, agradecerles a ustedes la presencia. Ya es viernes por la tarde, esto ya es muy duro. Después de 2 jornadas, con un público, una afluencia, con mucha convocatoria. Y en particular, quiero agradecerle a la doctora Marcela Paz por el esfuerzo, también como el doctor Marcelo Vázquez y el empeño que han desarrollado para, en particular, el transcurso de la organización y sinceramente reconocer todo este esfuerzo que han llevado a cabo. Bien, no quiero, sin demoras, vamos a presentar al panel en el cual se van a desarrollar el impacto de las neurociencias y la inteligencia artificial en la toma de decisiones, en particular también aplicado a el desarrollo de nuestra función cotidiana, la valoración que desarrollamos día a día, en atención a las investigaciones y la incidencia que ha tenido, por un lado, la tecnología de las informaciones y las comunicaciones, como se denominan las TICs, por un lado, y en particular al conocimiento científico aplicado en las ciencias como la psicología o el desarrollo en particular de las neurociencias como una materia interdisciplinaria. Vamos, en el primer orden del panel, va a exponer el doctor Iñaki Vicuña de Nicolás. Es nuestro invitado, es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, jurista especialista en tecnologías de información y la comunicación, letrado mayor del Consejo General del Poder Judicial, director del Centro de Documentación Judicial, ha sido director de la Agencia Vasca de Protección de Datos, letrado del Consejo General del Poder Judicial, funcionario de carrera del Gobierno vasco. En el Consejo de Europa fue representante de España en el Comité Consultivo del Convenio para la Protección de Personas respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal y miembro del Comité de Expertos sobre la Protección de Datos del Consejo de Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Y en primer lugar, mostrar mi agradecimiento por haberme invitado a participar en estas impresionantes jornadas. La verdad es que me siento muy honrado, realmente honrado, y a la vez abrumado por la atención que me están prestando desde el momento en que he llegado. Y sobre todo agradecérselo al doctor Ariel Ariza, buen amigo, y a las organizadoras y organizadores del evento, Marcela Paz, con su gran esfuerzo, y Lorena González y Gonzalo Marconi. Ya les digo, me siento abrumado, creo que soy un hombre de suerte, los astros se alinean y estoy aquí por eso. ¿Por qué estoy aquí? Es porque he participado en algunas conferencias en Escuela Judicial, que tuve la ocasión de hablar con magistrados argentinos, y la visita que el doctor Ariza hizo a nuestro Centro de Documentación Judicial, el Centro Tecnológico del Poder Judicial. Es la primera vez que vengo a Argentina y no creo que sea la última porque la verdad que esto engancha.
Pues bueno, vamos allí y les voy a hablar de inteligencia artificial, pero desde un punto de vista muy simple. ¿Por qué es simple? Y ustedes, aunque no lo crean, saben mucho de inteligencia artificial, porque saben de valores, saben de ética, saben de derechos fundamentales, que es de lo que se trata, más que de tecnología. La tecnología es el instrumento, los valores es lo que pesa. Entonces, les quiero comentar 3 cosas. Una, información, hablar qué hacemos nosotros en el Centro de Documentación Judicial de España y ver cómo o qué premisas hay que tener en cuenta en materia de inteligencia artificial con esto. Información es lo que tratamos en el Consejo General del Poder Judicial, en los poderes judiciales. Tratamos información. Información, si hacemos un esquema clásico, todos hemos hablado de datos, información, conocimiento, sabiduría. Un pequeño dato, varios datos nos dan información, mucha información nos da conocimiento y la sabiduría, pues, quien puede obtenerla, ¿no? Pero con tecnología, lo que no tenía importancia en principio, que era el dato suelto, lo empieza a recoger. El dato suelto tiene mucha relevancia. Y el metadato, es decir, datos sobre datos, tiene una relevancia fundamental para el tratamiento de técnicas de inteligencia artificial. Es una idea, ya digo, simple, pero lo que no tenía importancia en un momento determinado, ahora la tiene de una manera fundamental. El CENDOJ, el Centro de Documentación Judicial de España, a lo que nos hemos dedicado ha sido a tratar toda esa información. Y tratamos toda la información que se genera en el Poder Judicial. La información que se genera en el Poder Judicial, básicamente todos pensamos en la jurisprudencia, en las sentencias, en las resoluciones judiciales, pero tratamos todo tipo de información. La información de todos los cursos que se dan en el Consejo General del Poder Judicial para jueces y magistrados. Nosotros la recuperamos, la tratamos y la ponemos a disposición de todos. Y información legislativa, información de gestión, información de todo tipo, es lo que nosotros nos hemos especializado para tratar. Pero digo, básicamente, centrémonos en la jurisprudencia. Y como trabajamos en jurisprudencia, trabajamos con información, trabajamos en entornos web, como todo el mundo. Y el entorno web es un portal del Poder Judicial de España, donde está toda la información de todos los órganos judiciales. Y donde está el Tribunal Supremo, donde están los Tribunales Superiores de Justicia, audiencias provinciales, Consejo General del Poder Judicial, todo en una sola página. Y con una vocación, por un lado, una doble misión, dar información de cómo se trabaja en justicia para cualquier ciudadano, bien sea español o de cualquier otro país, poner toda la información del Poder Judicial ahí, y después con una misión muy específica, dar apoyo a los componentes de la carrera judicial, magistradas y magistrados de España, jueces y juezas de España, que trabajan dentro de nuestro entorno, en un entorno privado. Entonces, toda esa información la ponemos a disposición, ya digo, de toda la ciudadanía y específicamente en un entorno cerrado, con muchas más prestaciones para jueces y magistrados. Les voy a dar algunos números. Somos, perdónenme la falta de humildad, un referente mundial en cuanto a tratamiento de datos jurídicos, tratamiento de datos de jurisprudencia. Si hablamos de volúmenes, estamos hablando de 7 millones de sentencias puestas en la web. Desde aquí, consultando la página poderjudicial.es, pone acceso a jurisprudencia, se accede en un entorno de búsqueda a 7 millones de sentencias disponibles para cualquiera. Esa misma búsqueda para componentes de la carrera judicial en un entorno mucho más potente, con muchas más prestaciones. Pero de aquí ya lo pueden ver eso. 7 millones de sentencias, de las cuales 330.000 están analizadas por juezas, magistradas y magistrados españoles. Es decir, los propios magistrados, un equipo de magistrados que tenemos en el Tribunal Supremo y en diversos tribunales, analizan sentencias. Los volúmenes son muy grandes, son 7 millones, pero son fruto de 21 años de trabajo, poco a poco, pues tratando sentencias. Pero lo importante no es la cantidad, en este caso, luego verán que sí.
Lo importante es la calidad, es decir, el tratamiento que se hace sobre cada una de las sentencias. Metadatadas, marcadas, con datos, con metadatos sobre la información que viene ahí. Y si ustedes lo entienden, una sentencia, que al fin y al cabo es un escrito que soluciona un conflicto, pero esto tiene mucha relevancia desde el punto de vista de información. Tiene mucha relevancia por varias cosas. Si vemos que tiene una sentencia, pues vemos que tiene transparencia, publicidad, porque se hace transparente la justicia. Se protegen datos personales o no, en nuestro caso sí, los 7 millones están anonimizadas. Se reutiliza información, hay documentación electrónica, hay accountability, dación de cuenta de cómo se trabaja, hay valor del documento electrónico, hay una serie de aditamentos, ¿no? Y con una sentencia yo lo partiría en cuatro segmentos importantes cuando se trata de información. Uno, la transparencia, es decir, poner a disposición, seguir lo que decía los principios de la Revolución Francesa, de la publicidad de la justicia, lo que recoge tanto la normativa de países democráticos como los nuestros, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Convenio Americano, etcétera, etcétera. Transparencia, cómo se trabaja en justicia. Siguiente, y es un tema que ha venido nuevo, digo, en los últimos 20 años, 30 años, el tema de protección de datos, es decir, anonimizadas todas las sentencias, los 7 millones de sentencias. Con el Reglamento Europeo eso es obligatorio, pero había países que todavía no lo veían, ahora en Europa está clarísimo y nos ha permitido que 20 años haciendo lo mismo, pues los volúmenes sigan. Transparencia, protección de datos. Un tercer factor es la reutilización y un cuarto sería todo ese tsunami tecnológico, el tratamiento tecnológico y a lo que estamos hoy, a la inteligencia artificial. Es decir, aplicar técnicas de inteligencia artificial a grandes volúmenes de información. Nosotros sabíamos que tratamos información, que dábamos información, que los jueces y magistrados españoles nos lo valoraban mucho. De hecho, somos el servicio mejor valorado por la carrera judicial, porque les ayudamos a trabajar. Todos los jueces trabajan con nuestro sistema y les voy a dar algunos números. En el buscador público, solo en mayo, 425.600 búsquedas. En el fondo documental, solo para jueces, 52.160. Estamos hablando de 5.000 magistrados. Esto supone el volumen de búsquedas solo de magistrados en el mes de mayo, internamente, en el fondo documental, 415.000 búsquedas en el mes de mayo. Es decir, todos los jueces de España están trabajando con nuestro sistema para poder trabajar. Entonces, yo les decía, mucha información, tratamiento pensando en derechos fundamentales, en el derecho fundamental a la protección de datos, transparencia y que se vea cómo se aplica a la justicia. Siguiente, ¿qué entra entonces con el tema de inteligencia artificial? Inteligencia artificial, al fin y al cabo, permítanme que lo desdramatice, no es una inteligencia en estos momentos como muchos la pensamos, es una capacidad de procesamiento, de procesar grandes volúmenes de información, con diferentes técnicas, bien sea el Big Data, el Machine Learning, Deep Learning, procesamiento del lenguaje natural. Y sobre todo procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural es que un ordenador y una persona se entienden, es decir, que un ordenador interpreta un texto y tiene capacidades de interactuar. Y esa es la siguiente evolución y en lo que estamos trabajando precisamente. ¿Esto qué quiere decir? Que en procesamiento del lenguaje natural el volumen sí cuenta. Cuanto más información hay, cuanto más estructurada está la información, más fácil es recuperarla. Entonces, en eso es lo que estamos trabajando en estos momentos. El doctor Ariza tuvo la ocasión de verlo en San Sebastián. ¿Y qué es lo que está pasando entonces con todo esto? ¿Qué tiene que ver aquí la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, con la capacidad de procesamiento, se ve claro con la normativa de protección de datos, nos puede hacer una sociedad invivible. Hay que controlarlo de alguna manera. Ustedes han oído hablar de la justicia predictiva. La justicia predictiva, es decir, que un sistema prevé qué va a decir un magistrado en concreto, analizando sus sentencias y quizás analizando otra serie de factores
que habrá que tener en cuenta, precisamente para controlarlo, para no posibilitarlo. Es decir, meter otros aislamientos como ideología del juez, hábitos del juez, gustos del juez o jueza, etcétera, etcétera. Por lo cual empieza a ser una herramienta, pues llamémosle, peligrosa. Como ustedes sabrán, no hay ningún derecho fundamental que sea absoluto. Todos hay que verlos uno en ponderación con otros. En esa ponderación, le digo, de transparencia, de protección de datos, de ver que la justicia predictiva realmente sirva para algo y no para hacer una sociedad opaca, un Minority Report, ¿no? Ahí es donde realmente entra a jugar la inteligencia artificial y entran a jugar los valores que yo les decía, ¿no? Estamos analizando en todos los países la implicación de la inteligencia artificial en nuestros sistemas. En el Consejo de Europa, concretamente la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, se han hecho unos análisis sobre qué significa la inteligencia artificial en los sistemas judiciales, con esta información judicial. Entonces, para el Consejo de Europa, como estamos trabajando nosotros, hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que la tecnología es buena, ¿no? que contribuye a la mejora de esa previsibilidad. Pero esa previsibilidad en sistemas civiles, comerciales, administrativos, eso es bueno. Pero cuando entramos en un entorno de materia penal, las reservas tienen que ser muy importantes. Y muy importantes porque estamos tratando sobre datos especialmente protegidos, en la esencia de la naturaleza de los datos, y con conceptos que para los juristas no son fundamentales, ¿no? Entonces, no es lo mismo, no todo va en el mismo saco, habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? Y después, en materia penal, habrá que tener claro todo el tema de garantías, a un juicio justo, es decir, a un proceso equitativo. Como principios, 5 principios que hay que tener claro cuando se aplica inteligencia artificial. En primer lugar, el principio de respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Es decir, asegurar que en la puesta, en la configuración, en la puesta en funcionamiento de un sistema de expertos, de un sistema de inteligencia artificial, habrá que tener en cuenta siempre los derechos humanos. ¿Y qué habrá que tener en cuenta? Pues el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en nuestro caso, la Convención Americana de Derechos Humanos, en sus artículos 6 y el 8 de la Convención Americana, donde dice cómo tiene que funcionar la justicia. Esos son los principios básicos. Y cualquier idea que se vea sobre inteligencia artificial tendrá que pasar el tamiz de ese artículo 8 del Convenio Americano o de la normativa argentina, etcétera, etcétera. Derechos humanos, y sobre todo derechos humanos, en la esencia de lo que son los derechos humanos en tecnología, que es la protección de datos. El Reglamento Europeo de Protección de Datos, el Convenio 108 del Consejo de Europa, que yo creo que Argentina también forma parte, la normativa argentina, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que no garantizar el ejercicio de los derechos, el acceso a un tribunal, el acceso a un juicio justo, etcétera, y que se respete el Estado de Derecho y la independencia judicial. Segundo punto, el primero decía que era el principio de respeto a los derechos fundamentales, el principio de no discriminación, el segundo. Principio de no discriminación, que quiere decir que hay que prevenir específicamente, controlándolo mucho, la creación o el refuerzo de la discriminación de personas o grupos. Es decir, que un algoritmo no discrimine a personas o a grupos. Sobre esto no tengo tiempo de entrar, pero hay un ejemplo muy claro en el caso Loomis, de la Corte Suprema de Wisconsin, en el año 2016, haciendo auditoría al algoritmo Compass que aplicaban allí. Resulta que el algoritmo tenía una deriva, que había un 45% más de posibilidades de entrar en la cárcel o de no salir si eras una persona de color o no, cuando nunca se veía la raza. Es decir, no discriminación, segundo principio. Tercer principio, calidad y seguridad. Es preciso utilizar fuentes que sean certificadas y datos inteligibles por sistemas y una vista conjunta de lo que es los intereses del Poder Judicial y en un entorno tecnológico seguro. Muy rápido y acabo. En cuarto lugar, habrá que tener en cuenta el principio de transparencia, neutralidad e integridad intelectual. Es decir, que los métodos de procesamiento de datos sean accesibles, comprensibles y sometido a auditorías externas. Es decir, un algoritmo, cuando se introduce en justicia, los algoritmos tienen vida propia y habrá que saber el por qué, cómo están diseñados,
tanto la carrera judicial, tanto jueces y magistrados como el ciudadano al que se le aplica, tiene que poder entenderlo. Y después, como tienen vida propia los algoritmos, habrá que hacer auditorías continuas. ¿Quién? Yo entiendo que el Poder Judicial, los órganos tecnológicos del Poder Judicial. Controlar esos algoritmos y validarlos dentro de la justicia. Y además validarlos periódicamente por esa vida propia que digo que tienen los algoritmos. Y finalmente, y con esto acabo, el principio de control por los usuarios. El principio de control por los usuarios es decir, que ese enfoque predictivo permita al usuario que sea un actor informado y que controle sus opciones. El Reglamento Europeo de Protección de Datos, en el artículo 22, dice que las decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, tienen que tener un control especial, ¿no? Es decir, que cuando hay una decisión de un algoritmo que tiene una gran relevancia para la vida de una persona, el usuario tiene derecho a conocer qué es lo que está pasando, tiene derecho a ser informado de cualquier recurso que pueda hacer y tiene derecho, por supuesto, a que un ordenador no tome una decisión, sino que pueda acudir a un juez magistrado. Perdónenme las prisas, les he dicho una serie de ideas y seguro que tenemos tiempo de comentarlos en alguna otra ocasión. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Bien, a continuación va a exponer la doctora María Roca. Obtuvo su título de grado como de doctorado con honores. Desde su graduación se ha dedicado a la neuropsicología clínica, habiendo formado bajo la supervisión del doctor Facundo Manes y la licenciada Teresa Torralba. Es investigadora de CONICET y también es investigadora en INECO, en donde se desempeña como subdirectora del Departamento de Neuropsicología. Es autora de numerosos trabajos de investigación referente a la neuropsicología. Así que ahora vamos a oírla. Bueno, buenas tardes. Yo soy el sapo del otro pozo. Espero poder transmitirles qué es lo que sabemos en las neurociencias acerca de cómo tomamos las decisiones los seres humanos y cómo esto puede o está siendo acompañado por el tema de la inteligencia artificial. En primer lugar, quiero definir un poco el campo de estudio. Las neurociencias están de moda, hay muchísimos libros al respecto, pero muchas veces no nos tomamos el trabajo de saber exactamente qué son. Como lo dice el plural de la palabra, las neurociencias son un conjunto de ciencias que lo que tienen en común es el estudio de la relación entre la mente y el cerebro, y entendiendo por mente las funciones cognitivas, intelectuales y también las emocionales. Cuando digo conjunto de ciencias es porque hay distintas miradas de este problema que pueden ir desde la neuroanatomía, la neuropatología, la neurofisiología, la neurología y en mi caso lo que es la neuropsicología, que estudia la relación entre el cerebro y las funciones cognitivas, intelectuales. En este caso nos vamos a centrar en la toma de decisiones. ¿Por qué sería relevante para ustedes? Porque yo estudio esto, así que evidentemente para mí es relevante, pero ¿por qué sería relevante para alguien que está en el mundo jurídico conocer cómo funciona la mente? En principio es relevante para todas las personas porque la mayoría de las cosas que hacemos dependen de nuestra mente. Particularmente el trabajo jurídico tiene que ver justamente con decisiones, con atención, con memoria, con lenguaje. Todas estas funciones son nuestra herramienta de trabajo. Y entender cómo es que realmente se ponen en práctica y qué cosas las afectan es fundamental para hacer, por lo tanto, un mejor trabajo relacionado con nuestra área. Directamente con lo que tenga que ver con el mundo jurídico, las cosas, y hay muchísimas más, yo solo elegí algunas cosas en que podemos generar un diálogo interesante, nosotros los neurocientíficos con ustedes, porque es simplemente un diálogo, no es un camino de una sola ida, sino que es entablar discusiones acerca de cómo nosotros sabemos que funciona la mente humana y ustedes que conocen el mundo de lo jurídico, podemos pensar en cuestiones como cómo funciona la memoria de los testigos, cómo
cómo influye una manera de interrogar a alguien, el lenguaje, como decía el doctor, el lenguaje natural en la memoria en sí misma o en el recuerdo. Cómo es que se deberían regular éticamente las patentes derivadas de estudios neurocientíficos. Todo esto de la inteligencia artificial es fantástico, estamos pudiendo hacer cosas que antes no podíamos hacer, pero no hay todavía regulaciones acerca de cómo manejar adecuadamente este tipo de tecnología y particularmente lo que hoy nos convoca acá, que es cómo tomamos decisiones los humanos y cómo tomamos decisiones las personas que estamos o que están en este sistema, como pueden ser los jueces, los fiscales, los abogados defensores. Y en esto es que estamos hoy. Esto no es algo que sucede nada más que en la Argentina o en esta mesa, sino que la relación entre las neurociencias y el derecho han ido progresando y que comenzaron a inicios de los 90, principalmente en ámbitos académicos como estos, creándose los primeros institutos, primero en Europa y ahora en América y en Latinoamérica particularmente. Antes que el ámbito académico o que siquiera tuviéramos estudios relevantes como para hablar del tema, llegó a la prensa. Esto es algo que es bastante común, obviamente, para todo lo que tenga que ver con la comunicación masiva, poder pensar cómo tomar las decisiones los jueces o decir que la memoria de los testigos no es tan fiable como creíamos, obviamente tiene un impacto muy grande y entonces se cometen este tipo de cuestiones que llega la información al público general antes de que haya sido discutida en ambientes académicos de forma conjunta. Ahora, hay cierto... Si yo les tengo que explicar cómo funciona el cerebro en 20 minutos, es evidentemente imposible. Voy a hablar de algunas cosas que son relevantes para el tema de hoy, que son bastante básicas y que nosotros conocemos bastante bien, pero que sin duda tienen un impacto en lo que ustedes hacen todos los días. Tanto en el punto de vista laboral como familiar, digo, así funciona nuestra mente. Lo primero que hay que entender es que la mente no es algo que vino así, sino que es parte de la evolución, como el resto de nuestro cuerpo, que se nos achica el dedo meñique del pie, tenemos menos caninos porque ya los usamos menos. El cerebro y la mente evolucionan de la misma forma, han ido cambiando a lo largo de la evolución de la especie y no han ido cambiando arbitrariamente, ¿sí? Han sobrevivido aquellas funciones que utilizamos más y hemos perdido funciones que no utilizamos tanto, como todo lo que sucede en el proceso de la evolución específicamente. Y en nuestra mente quedan vestigios de esa evolución, ¿sí? Como en el cuerpo hay vestigios de la evolución, uno puede tener un músculo que ya no utilizamos, pero que antes se utilizaba cuando caminábamos en 4 patas, algunos todavía los tenemos. Lo mismo sucede en la mente humana. Hay ciertos vestigios de la evolución que siguen teniendo un valor muy importante, como por ejemplo esto muestra exactamente cómo la evolución y el cuerpo han cambiado al mismo tiempo que el cerebro, digo. Inclusive los huesos del cráneo se han ocupado de lograr más espacio para nuestro cerebro. Nuestra corteza cerebral, que es lo que procesa la información, si uno la extiende, porque vieron que tiene surcos y si uno la extiende, son más o menos 6 hojas a 4, es realmente muy grande y para sostener eso, sin caernos necesitábamos un cráneo más grande. Todo el cuerpo ha ido evolucionando a favor de esta mente, ¿no? Les decía entonces que uno de los vestigios de la evolución son las emociones. Digo, si ustedes me preguntan qué sentido tengo, que si yo tengo miedo de hablar frente a este auditorio, que me ponga colorada, que me suden las manos, que se me paren los pelos, ninguno. Sí, la verdad que no me va a ayudar ni a proteger para nada. Lo que pasa es que las emociones están ahí para protegernos de las cuestiones de los predadores de ahora, que podrían ser ustedes, y los predadores del pasado. Digo, nosotros cuando tenemos miedo sudamos porque cuando nos perseguía algún animal, eso hacía que cuando te agarre estés más rebaloso. Te aumenta la tasa cardíaca porque si te lastiman sangras menos. ¿Sí? Todas esas cuestiones que hoy vemos como una reacción emocional son vestigios de cosas que fueron inteligentes y que fueron efectivas en su momento. ¿Y por qué digo esto? Porque durante muchos años se quiso separar la razón de la emoción, ¿cierto? Teníamos que evitar todo lo que tenga que ver con lo emocional. Cuanto más racionales éramos, más brillantes éramos, y como vamos a ver, esto es un error.
Entonces, vamos ahora sí, habiendo dicho esto, que entendamos que el cerebro no es así por casualidad, sino que las funciones que detenta definitivamente se relacionan con lo que necesitamos y con lo que usamos en nuestro ambiente. Vamos a cómo tomamos las decisiones los humanos. Y en general se suele decir que, a diferencia del resto de las especies, los humanos tomamos decisiones racionalmente, ¿no? Por lo menos las decisiones que tomamos en nuestro trabajo, yo cuando hago un diagnóstico, creo que es una decisión racional, lo menos teñida de emociones posible, como si tal cosa pudiera existir, y es lo que vamos a discutir ahora. Hay un libro que recomiendo como lectura de vacaciones, si pueden, es un libro de divulgación que escribió el doctor Antonio Damasio, que se llama El error de Descartes. Agarra la frase que dice pienso, luego existo, y dice no pienso, luego existo, siento, luego existo. El pensamiento y la emoción no pueden disociarse. ¿Sí? No es que hay una cosa u otra y que uno puede anular una a otra, sino que se construyen mutuamente y se nutren mutuamente. Entonces, la visión clásica del sujeto social, económico y político es una concepción fría que tomaba a la razón como algo, como una máxima para alcanzar, pero que estaba libre de todo lo que tenía que ver con estas activaciones emocionales que mencionábamos hace un rato. Pero lo cierto es que la forma en que tomamos decisiones no es así. Bien, ya más modernamente empezamos a entender que no siempre tomamos decisiones así, y este es un libro que también recomiendo mucho, que se llama Pensar rápido, pensar despacio, que es de Kahneman, que habla de dos procesos distintos en la toma de decisiones humanas. Que hay un proceso que es más rápido y un proceso que es más lento, y un proceso que es más racional y otro que es más emocional. El primer sistema es para tomar decisiones rápidas. Digo, imagínense si cuando yo tengo que decidir cruzo o no cruzo, llego a cruzar o no llego a cruzar, o llego a pasar el auto o no, empiezo a hacer cálculos. Definitivamente eso va a ser negativo, voy a terminar atropellada por un auto o chocada por un camión. Hay ciertas decisiones que se toman de una forma más intuitiva y que necesitamos tomarlas rápidamente. Esto va desde a cuestiones como esa hasta la media que elegís, la camisa que te pusiste para hoy, etc. No son decisiones en las cuales hacemos un proceso racional consciente, sino que son decisiones que suceden en estos contextos que se necesita mayor rapidez. Es ágil, intuitivo, práctico, muchas veces automático. Uno dice, no voy a ponerme a decidir si cruzo o no. Es automático, se dispara automáticamente y está muy teñido por la emoción. Por otra parte, hay otro sistema que es más lento, racional, lógico, deductivo, que tiene que ver con decisiones más a largo plazo, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué carrera voy a seguir? ¿Qué rama del derecho? Inclusive puede ser una decisión judicial que está más teñido por todo lo que es la razón en sí misma y más alejado de la emoción, al menos de la emoción automática. Ahora, tampoco este sistema, porque si uno puede decir, bueno, los dos sistemas funcionan por separado, y uno es racional y otro es emocional, está bien, porque la decisión de un juez va a tener el proceso más lento y por lo tanto puede llegar a ser más objetivo o más imparcial. Pero la cosa parece que tampoco es tan así, inclusive en las decisiones más complejas y en estos procesos más racionales. Este señor que ven acá es Robert Sajón, que describió lo que se llama el efecto de la mera exposición. Lo describió con un montón de estudios, pero yo traje uno para ejemplificarlo. El cerebro procesa información de forma inconsciente. No estoy hablando del inconsciente psicodinámico, no estoy hablando del inconsciente psicoanalítico. Es proceso de información sin que tengamos conciencia de ella. Si a mí me ponen una imagen por menos de 600 milisegundos, yo no la voy a ver, pero mi cerebro la va a procesar. ¿Sí? Esto se sabe por estudios, por ejemplo, que a mí me presentan la palabra camión por menos de 600 milisegundos, me dicen que viste nada, porque el proceso consciente es mucho más lento. Y sin embargo, si después de esa me ponen la palabra auto, la voy a leer mucho más rápido que si me ponen la palabra estetoscopio. Eso quiere decir que se genera una facilitación y que evidentemente mi cerebro sí había procesado esa información. Lo que demostró Sajón, que es sumamente interesante, es que cuando uno pone unos ideogramas chinos, que realmente para personas norteamericanas, que es donde se hizo el estudio, no tenían un significado particular,
expone a las personas a ideogramas chinos determinados por menos de 600 milisegundos, por lo tanto no son percibidos conscientemente por el sujeto, y después le pide que elija entre otros ideogramas chinos. Y elige, dice que le gustan más aquellos ideogramas chinos que se le habían presentado previamente, pero que el sujeto no estaba al tanto. Es decir, la mera exposición a un estímulo genera una preferencia con respecto a ese estímulo. Solo el haber visto a alguien, el haber visto algo, el haber escuchado un caso similar, genera una predisposición particular en el cerebro. Y lo que es más tremendo es, después le preguntaron a esta gente por qué creían que le gustaba más el ideograma chino que había visto que el que no, sin que él supiera que en realidad lo había elegido porque lo había visto, y empezaron a dar explicaciones estéticas con respecto a esto. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que saber es nosotros no tomamos decisiones siempre de forma consciente, o no sabemos cuáles son las cosas que nos llevaron a tomar una decisión, y lo que es peor, vamos a dar razones, vamos a racionalizar procesos de cuestiones que no conocemos y ponerlas en nuestro marco. No, me gustaban más los redonditos, este me gusta más porque tiene forma de casita, y lo cierto es que por la única razón que lo elegiste es porque lo habías visto antes sin saberlo. Esto sucede también con cuestiones más complejas. Por ejemplo, otro de los estudios que hizo Sajón le mostraba caras felices y caras tristes, que aparecían por menos de 600 milisegundos y que ellos no tenían conciencia de haber visto. Y las personas indefectiblemente elegían aquellos ideogramas chinos que estaban asociados a la cara contenta, a la cara de alegría, que no sabían que la habían visto. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que entender cuando habla de la toma de decisiones humana es que no es tan racional, inclusive cuando creemos que lo es, ¿sí? Y que la imparcialidad, o que en realidad hay mucha parcialidad en la toma de decisiones sin que tengamos conciencia de ello. Este es otro estudio similar realizado por el doctor Agustín Ibáñez, que es el director de investigación de Fundación INECO y del INSID, que mostró exactamente lo mismo, pero con razas. Mostró a personas de Chile, caras de indígenas. Ellos tienen un conflicto muy grande con respecto a eso, y les puso después palabras positivas o negativas. De vuelta, la persona que estaba haciendo el estudio no sabía que había visto una cara. Cuando la cara era de un indígena, leía más rápido las palabras negativas que las positivas, y cuando la cara no era de un indígena, leía más rápido las positivas que las negativas, ¿sí? Entonces, una decisión que uno cree que no tiene nada que ver, el tiempo, sí puede estar afectado inclusive sin que nosotros lo sepamos. Otra de las cosas que es fundamental es entender que no es solo aquello que no sabemos que percibimos, porque hay muchas cosas que no sabemos que percibimos, sino el afecto, la emoción, el ánimo, tienen un impacto directo en la toma de decisiones. Se sabe, estos son estudios de Schwartz, que cuando uno está de ánimo positivo, que lo puse del lado blanco, hay una estrategia de arriba hacia abajo, hay utilización de conocimientos heurísticos de forma simple, sin tanta atención al detalle. Se sobreestiman los resultados positivos, es probable que esto salga bien, ¿sí? Ni siquiera lo pensamos y creemos que las cosas van a salir bien, y se subestiman los negativos, obviamente, y hay una tendencia a recordar y a prestar atención a cosas positivas. Cuando el estado de ánimo es negativo, todo lo que sucede es inverso. Hay una menor propensión a confiar en el conocimiento preexistente, estamos más desconfiados, hacemos un análisis mucho más detallado de las cosas. Si uno lo piensa, te pasa. Cuando estás de mal humor, estás encontrando el defecto en cuanta cosa se te cruce. Hay una sobreestimación de los resultados negativos, subestimación de los positivos, y una tendencia a recordar eventos negativos. Piénsenlo, de hecho, desde una toma de decisión judicial. Uno es un ser humano, tiene estados de ánimos positivos y negativos. Si uno lee un informe de un perito con un estado de ánimo diferente un día de otro, puede prestar atención a cuestiones diferentes, quiera o no quiera, ¿sí? Y así es como procesamos la información los seres humanos. Podría ser un tiro muy largo decir que, para mí es muy corto, porque yo sé que los jueces, los fiscales, los defensores son seres humanos, lo sé, por lo tanto sé que esto se aplica a la totalidad de la humanidad, pero además hay estudios específicos realizados en jueces que demuestran que hay muchas cosas que pueden cambiar su decisión. Este es un estudio que lo que mide es la cantidad de años de sentencia según los descansos que tenía cada juez. Ya había datos que si estaba recién comido eran más benévolos, es decir, daba sentencias.
Acá lo hacían con los descansos. Medían los descansos, iban tomando los diferentes casos y eran casos simples de cuestiones que desconozco el detalle, pero eran casos, se hacían varios entre un descanso y otro, y a medida que te ibas alejando del descanso, las sentencias eran mayores. También hay estudios que comentaba recién con el doctor que tienen que ver, por ejemplo, con que gane un equipo de fútbol. Se hizo un estudio en Estados Unidos en los cuales había 2 universidades en ese estado muy importantes, en las cuales había carrera de derecho, diría yo, en ambas, y había habido un partido, una final muy importante entre ambas, y midieron las sentencias la semana siguiente de los egresados de las 2 universidades, que uno esperaría que serían fans de su equipo de fútbol, y las sentencias eran mucho más severas en el equipo de fútbol que había perdido. Entonces, lamento decir que eso que sabemos para los seres humanos se aplica también para ustedes, señores abogados. Entonces, ¿qué podemos decir hasta el momento? Sé que es difícil de escuchar, pero es importante escucharlo porque la primera manera de corregir este tipo de sesgos es estar consciente de este tipo de sesgos. Si uno sabe que un estado de ánimo negativo me va a llevar a prestar atención a detalles negativos, puedo tratar de corregir eso que es un sesgo inevitable, pero sí corregible. Entonces, ¿qué sabemos? Las emociones aportan información valiosa para nuestro funcionamiento, eso es sin duda. La toma de decisiones está influida por las emociones y la forma inclusive que nos comunican las cosas puede tener un impacto en la emoción y en la decisión. Y ahora, la tecnología. El cerebro humano continúa evolucionando según lo que el ambiente le propone. Y ahora lo que le propone el ambiente es la tecnología, esto lo entendemos todos a la perfección. Antes nos acordábamos cientos de números de teléfono y ahora no nos acordamos ninguno porque está acá, ¿sí? Nuestro cerebro, las funciones de nuestro cerebro cambian con la tecnología y la tecnología es una prótesis de muchísimas cuestiones. Si uno piensa, cuando yo aprendí a manejar usaba la guía T, ahora ni siquiera me tengo que acordar para qué lado tengo que ir porque me manda el programita. Entonces, no entender la tecnología como una prótesis o algo que aumenta nuestra mente es algo que sería necio. Lo hemos hecho en todos los ambientes de nuestra vida, tenemos que estar listos para hacerlo también en nuestro trabajo. Ya para terminar, tomo esta frase de un cuento de Galeano, es así de cortito, igual que dice: unos 5000 años antes de Champollion, el dios Tot viajó a Tebas y ofreció a Tamus, rey de Egipto, el arte de escribir. Le explicó esos jeroglíficos y dijo que la escritura era el mejor remedio para curar la mala memoria y la poca sabiduría. El rey rechazó el regalo. ¿Memoria? ¿Sabiduría? Este invento producirá olvido. La sabiduría está en la verdad, no en su apariencia. No se puede recordar con memoria ajena. Los hombres registrarán, pero no recordarán. Repetirán, pero no vivirán. Se enterarán de muchas cosas, pero no conocerán ningunas. Hoy nadie puede creer que la escritura y la lectura es algo negativo. Pero en su momento asustaron, porque había cosas que perdíamos. Eso es lo que pasa hoy con la tecnología. Nuestro cerebro comete errores, es cierto. La inteligencia artificial puede hacer muchísimas cosas. Hay máquinas que diagnostican mejor que los humanos. Hay máquinas que hacen cosas mucho más rápido que los humanos. Está Watson, que es el robot de IBM, la computadora de IBM, que gana al Jeopardy, que es ese programa norteamericano de preguntas y respuestas. Pero ¿saben cuánto se necesita para mantener esa computadora prendida? Casi la misma energía que una ciudad. Es decir, hay computadoras que hacen cosas increíbles, pero casi la misma energía que una pequeña ciudad. Nosotros con una pequeña lata de atún me parece que lo hacemos bastante bien. Muchas gracias. A continuación va a exponer Daniel Pastor, abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho de la misma universidad, catedrático de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires, en donde también fue exdirector del Departamento de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Criminología, y se desarrolla actualmente también como codirector de la Fundación INECO, el Instituto de Neurociencias y Derecho. Muchas gracias, buenas noches. Agradezco a los organizadores por el privilegio de poder hablar
ante este auditorio con muchos amigos y también con el colega Iñaki, que recién nos conocemos, pero tenemos tantas cosas en común con nuestra madre patria, y con María comparto muchas cosas desde hace algunos años, que ella se interesó por el derecho desde su rol de neuropsicóloga, y yo como jurista me interesé por las neurociencias. Así que muy rápidamente les voy a contar lo que estamos trabajando últimamente en una encrucijada entre las neurociencias, la tecnología y nuestra práctica del derecho, que es una práctica estatal autoritativa. Es decir, necesitamos que haya conflicto para que todo esto tenga sentido y no sea tan teórico, ¿no? Necesitamos para cualquier deporte un conjunto de reglas, por ejemplo para el fútbol, pero hasta que no hay un partido no tiene ningún sentido. Solo cuando empieza el partido las reglas empiezan a tener sentido. Por eso siempre digo que el derecho es una práctica en lo que interesa. Muy bien. Yo voy a exponer lo que desarrollamos con un colega, Martín Heisiner, que es un funcionario del Poder Judicial de la ciudad, que en este momento acaba de terminar una maestría en la Universidad de Yale y que pronto va a venir a seguir trabajando en el Poder Judicial para devolver lo que ha aprendido. Y investigamos un poco, como le decía, esta cuestión de la vinculación entre neurociencias y derecho y tecnología, porque las neurociencias han tenido una explosión en sus descubrimientos gracias a las tecnologías de los últimos tiempos. Se lo he escuchado tantas veces decir a María que antes, para poder investigar el cerebro, necesitaban un muerto para poder abrirle la cabeza y mirar cómo estaba ese cerebro, o una patología, una persona con una grave enfermedad. Gracias a la tecnología y a ciertos dispositivos con los que hoy se puede contar, como la resonancia magnética funcional, entre otros, se puede estudiar sin agredir a las personas, sin abrirle la cabeza, cómo le está funcionando el cerebro. Y después esos descubrimientos de las neurociencias, debidos a la tecnología, le son devueltos a la tecnología, que ahora sabe cómo funciona el cerebro y lo empieza a imitar. Entonces hay como una relación cerrada entre la evolución de la tecnología que permite estudiar la inteligencia humana o biológica, y luego cómo la tecnología aprovecha ese resultado para investigar o crear inteligencia artificial, que todavía esto es todo muy embrionario, pero es importante que nosotros como juristas pensemos en el impacto que todo esto puede tener en nuestro mundo. Los descubrimientos de la neurociencia, toma de decisiones, como nos contaba recién María, y la explosión tecnológica, que la vemos en todos los ámbitos, no podemos cerrarnos a eso, y tenemos que explorar qué es allí lo que pueda pasar para nuestro métier. Les mostraba esto, que es una pequeña monografía donde publicamos los resultados de nuestra investigación, que la hicimos entre la Universidad de Buenos Aires y el Instituto de Neurociencias y Derecho de la Fundación INECO. Bueno, esto ya lo explicó María. No sé qué pasó no está el amigo técnico, porque está muy grande aquí el monitor. A ver si me lo puede mejorar. ¿Se fue? Bueno. Se trata de la toma de decisiones individuales, colectivas, morales, tomar buenas o malas decisiones, las decisiones, como decía María, frente a la ley, cumplir con la ley, no cumplirla, las decisiones de juzgar al infractor de la ley. Allí es donde nos aporta mucho las neurociencias y el derecho, ¿no? Cómo tomamos decisiones. En mi caso me pasa esto, ¿no? Tomo más vino que buenas decisiones. ¿Cómo podemos hacer entonces para mejorar nuestra labor cotidiana a partir de estos conocimientos? ¿Cómo podemos juzgar mejor? Las ciencias de la vida, como son las neurociencias, ¿qué nos pueden aportar para una mejoría de nuestro desempeño? Vení, ingeniero. Mirá, volvió a achicar el monitor. Sí, ¿para qué cerrarlo? Siempre utilizamos, aunque María me va a decir que eso es una cosa, neurociencia no es tan preciso, un ejemplo de la epigenética, que es el estudio de ADN. Desde hace décadas resolvemos los problemas judiciales cuando lo decisivo es conocer, por ejemplo, una filiación, conocer si una persona es autor de un delito, porque la materia biológica encontrada en la víctima coincide con su ADN, o al revés, que una persona es inocente y ha sido erróneamente condenada porque la materia biológica encontrada en la víctima
nos muestra que no era él, porque no corresponde con su ADN, resuelve, les decía, muchos problemas judiciales para establecer una filiación, para determinar que una persona es culpable de un crimen o para determinar que una persona no lo es. Y en esos casos se produce como una suerte de traslación de la decisión. Uno podría decir, con cierta licencia, decide el ADN, no decide el juez. Es muy difícil refutar ese estudio. Lo podemos repetir, lo podemos replicar para estar seguros que no hay errores. Bueno, lo hicimos 3 veces, da siempre lo mismo, no hay más dudas al respecto. Bueno, las neurociencias en estos asuntos todavía no tienen exactamente una precisión de ese tipo. ¿Qué te pasó? Bueno, seguimos sin... Es fantástico, ¿no? Porque es justamente hablar que es un clásico. Es un clásico, tratar de incorporar tecnología a nuestro trabajo. También, no solo al trabajo judicial en parte, sino que es otra aventura que estamos desarrollando, que es incorporar mucha tecnología al desarrollo de la educación, ¿no? A cómo enseñamos, cómo estas herramientas también nos ayudan para eso, y habitualmente falla, así que nos quedamos con la imagen de la Acrópolis de Atenas y volvemos al 500 antes de Cristo y sigo un poco sin la presentación, podría decir PowerPoint, pero en realidad se llama Prezi, ese tipo de sistema, no fuimos demasiado adelante. Bueno, les cuento en resumidas cuentas que una de las cosas que desarrollamos con este proyecto es ver si podíamos incorporar tecnología para mejorar el desenvolvimiento del proceso judicial. Obviamente hay algo que ya es una realidad, uno puede llamarlo oficina digital judicial. Para el trámite, todo lo que se puede incorporar de tecnología, y mucho ya se ha incorporado, especialmente el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, que está mucho más adelante que el Poder Judicial de la Nación, para el desenvolvimiento diario, expediente digital, notificaciones electrónicas, ya tenemos muchísimo aporte de la tecnología. Una segunda posibilidad de ayuda en nuestro trabajo es, como señalaba Iñaki, la llamada justicia predictiva, que determinados programas nos puedan ayudar a decirnos cómo debería ser resuelto un caso, o cómo normalmente por los tribunales ha sido resuelto un caso similar. Es algo parecido al navegador que usamos con los coches, al GPS, ¿no? Nos da una orientación por dónde ir, cualquiera de estos programas, podemos seguirla o no, podemos revisarla, podemos aprobarla o no. Y hay una tercera dimensión más quimérica, por suerte para todos nosotros, que es directamente transferirle la decisión a un programa. Nosotros quisimos experimentar un poco con eso, desarrollamos un programa con ayuda de 2 ingenieros, uno de sistemas y otro ingeniero electrónico, que nos resuelve planteos de prescripción. Logramos, es una cosa bastante fácil, porque la prescripción justamente permite reducir la programación a números. No es propiamente un sistema todavía de inteligencia artificial, hay que ver si la inteligencia artificial mejora tanto como para que pueda ocuparse de esto, pero este es un sistema informático normal, binario. Hay un salto, ¿no? Porque nosotros los seres humanos cuando tomamos las decisiones lo hacemos analógicamente, este es un sistema digital. Nosotros estamos basados, ¿no, María?, más en carbono, el programa está más basado en silicio,
Pero pudimos hacer eso que llamamos una calculadora de la prescripción para que resuelva planteos de prescripción, llenando rápidamente un formulario. Y durante 2 años lo pusimos a prueba en cursos de posgrado, en la Universidad de Buenos Aires y en muchas universidades de Argentina. Generalmente le dábamos a los alumnos 4 casos sobre prescripción para que ellos los resolvieran simplemente por un sí o un no, y luego los sometíamos los mismos casos a resolución de la máquina. La máquina, además de resolverlos mucho más rápido, se equivocaba mucho menos en nuestra experiencia, donde llegamos a una conclusión que los colegas de posgrados que resolvían estos casos se equivocaban en aproximadamente un 23% de los casos. Cuando los casos estaban resueltos del mismo modo por el ser humano y la máquina, decíamos, bueno, aquí no hay ningún problema. Cuando había una discrepancia, nosotros le preguntábamos a los colegas por qué lo habían resuelto de esa manera. Y en los casos en que los colegas nos decían que se habían confundido, se habían distraído, no habían visto bien tal dato y rectificaban su corrección, esos casos los tomamos como error de los seres humanos llegando a un 23%. Ahora, cuando ellos nos discutían la solución de la máquina y nos daban una posición plausible de por qué lo habían resuelto de otra manera, es decir, no admitían haberse equivocado, sino que consideraban que su decisión era correcta, nosotros le dábamos la razón. Por eso también determinamos que nuestra calculadora se equivocaba, porque esto nos sucedió en promedio, durante 2 años de cursos, en un 8% de los casos. De modo que, de todas maneras, seguía siendo más confiable la máquina, que se equivocaba menos que los seres humanos. Por supuesto, esto siempre pensando como una posible herramienta que puede llegar a funcionar algún día como una primera aproximación a la decisión que luego la va a tener que tomar el magistrado, porque también todas estas cosas nos plantean, como ustedes saben, y nos aterroriza el problema del paro, el desempleo tecnológico, pero también tenemos que encontrar nuevas ocupaciones. Posiblemente, si uno puede contar con estos sistemas y estos dispositivos, la magistratura pueda tener mucho mayor tiempo y mucho más limpio en la cabeza para resolver las cosas en las cuales son insustituibles, cosas que requieren valoración, como examinar la credibilidad de los testigos, escuchar un juicio, hacer todo tipo de valoraciones, de apreciaciones. Nosotros, después de desarrollar esta calculadora de la prescripción, que era muy sencilla, estamos terminando ahora, ya la estamos poniendo a prueba, una que resuelve suspensiones a prueba, que es mucho más problemático, porque tiene más cuestiones de valoración, ¿no? Por ejemplo, si cuando entre los requisitos quien la solicita debe ofrecer una reparación del daño, ¿cómo hace una máquina para apreciar si eso es razonable o no lo es? Eso lo tiene que apreciar el ser humano. Pero es un tema muy interesante para pensar en él, porque la tecnología cambia muy rápidamente. Si algo sabemos con el avance exponencial de la tecnología, es que no sabemos qué va a haber mañana. Probablemente 30 años atrás ninguno de nosotros soñaba con lo que podemos hacer hoy con un teléfono móvil que llevamos en el bolsillo permanentemente. Cuando aparecieron los teléfonos móviles, el pronóstico eran enormes, ¿se acuerdan? No sé, los que somos mayores nos acordamos cómo eran los primeros teléfonos móviles. El pronóstico eran que iban a ser cada vez más pequeños. El pronóstico era ese. Gracias a la evolución exponencial de la tecnología, los teléfonos móviles van a ser cada vez más pequeños hasta llegar así de pequeños. Ese era el pronóstico. ¿Qué pasó? Se seguía pensando que solo iba a ser un teléfono. Cuando se lo pudo empezar a utilizar como un dispositivo que casi nunca es un teléfono, sino que es una pantalla, es una computadora, es un ordenador que utilizamos para todo, menos para hablar por teléfono, entonces volvieron a crecer otra vez. Y algo parecido pasa con el pronóstico del auto autónomo. Llevamos ya mucho tiempo con el desarrollo, ya hay autos autónomos, el pronóstico de van a venir autos autónomos, pero ya se dice, bueno, ahora con el desarrollo de los drones y que están dando también, es posible que no haya autos autónomos, que haya autos voladores. Y nunca veamos finalmente el auto autónomo. Algo parecido pasó con el pronóstico de las lavadoras a comienzos del siglo XX.
Se creía que iba a ser un robot que iba a lavar la ropa, que se iba a desarrollar y que no íbamos a tener más que fregar la ropa en casa, que lo iba a hacer un robot. Nunca se imaginaron que en realidad iba a ser una máquina y no un robot imitando a un ser humano fregando ropa. Entonces, está todo abierto. Con la tecnología no sabemos qué puede pasar. Pero lo que sí sabemos es, en los casos en que nosotros hemos conseguido estos dispositivos que resuelven planteos judiciales sin seres humanos, que cambia por completo nuestra visión de la justicia. Esto uno lo puede ver también si se plantea que un sistema de fotomultas es también una máquina que juzga, que comprueba la infracción a una norma, que la verifica, que establece cuál es la infracción, que establece la sanción y se la comunica al infractor, para que si desea pague la sanción, esa multa, que es una sanción, aunque sea una sanción administrativa, es algo muy similar a las sanciones, por ejemplo, punitivas. La multa es una de las sanciones del derecho penal, y si la paga no se discute nada más. Ahí hay todo un procedimiento judicial en primera instancia muy diferente del que nosotros conocemos, porque y que no afecta a algunos de nuestros valores más esenciales en defensa del proceso. Por ejemplo, el mismo que verifica la infracción, que es un testigo y es un denunciante, la investiga, hace la acusación, hace el juicio, dicta la sentencia y la ejecuta. Y en esos casos, si todo esto estuviera hecho por seres humanos, diríamos, bueno, todas estas personas tienen que ser distintas. El que fue testigo no puede ser juez, el que hizo la investigación tampoco puede ser juez, el que fue juez no puede hacer la ejecución. Pero aquí esos problemas no los tenemos, porque precisamente lo que nos hablaba María, no tememos que la máquina sea parcial. Decimos, bueno, si está bien programada, como bien nos decía Iñaki, ¿no? Si los códigos de programación de la máquina son abiertos, son transparentes, son legítimos, no discriminan, no tenemos ningún problema de temor en esto. La máquina no fundamenta cuando dicta su resolución, la fundamentación es previa. Nuestra máquina de suspensión a prueba, por ejemplo, ha seguido, como es común en nuestro país, la llamada tesis amplia en esta materia. Es decir, dicho muy resumidamente, según la tesis restrictiva, un caso de estafa no podría tener esta solución, según la tesis amplia sí. Bueno, nosotros pusimos el artículo del Código Penal de Estafa, es el 172, que sí procede, fin de la historia. Cuando procede, la máquina no da una fundamentación como daría un juez humano de por qué procede en un caso de estafa. Nosotros estaríamos a lo mejor ocupando 3, 4 folios de la resolución explicando por qué, aunque es una estafa, procede. Eso se anticipa al momento de la programación. Hay problemas para controlar estas decisiones, cómo se controlan. Nos limitamos a controlar solo el código fuente, que no sea discriminatorio, que sea transparente, o puede haber algún tipo de recurso. ¿Quién lo hace? ¿Otra máquina? ¿Un ser humano? Desaparecerían en realidad las instancias con este tipo de tareas y también cambiaría el modelo de legislación. Que eso nos pasaba un poco a nosotros cuando desarrollábamos estos programas, por ejemplo el de la suspensión a prueba. Si uno sabe que eso lo va a resolver una máquina, legisla de otra manera. Si uno fuera legislador, dice, bueno, yo tengo que legislar para que esto sea reducible a un sistema binario que vaya respondiendo con toda precisión por sí o por no. La decisión puede ser mejor o puede ser peor, se puede cambiar en el futuro, pero no la podemos dejar como hoy tan abierta a una interpretación judicial que pueda plausiblemente, por la mala redacción de la ley, decir blanco y negro de un modo aceptable. Bueno, esto quería compartir con ustedes esta noche, les agradezco mucho por su atención. Bien, damos por finalizado el panel, le agradecemos a los participantes y vamos a hacer entrega de reconocimiento del presidente de FAM, la Federación Argentina de Magistrados, el doctor Ariel Ariza. Así que a continuación hacemos entrega.